Te invitamos a compartir juntos el mensaje del día de hoy. Buenas noches, querida familia, querida iglesia, una vez más acompañándoles en este estudio bíblico de los miércoles a partir de las 8:30. Mi nombre es Dani Carrión, estoy una vez más compartiendo este libro, un libro que pertenece a los profetas menores, el libro de Oseas, y hoy vamos a continuar con el capítulo 5 de este libro. Pues antes de iniciar, yo quiero mencionarles un poco acerca de este capítulo y en qué momento ingresamos con este capítulo. Les va a llamar la atención que este capítulo es muy duro porque muestra la ira o el enojo de Dios contra su pueblo Israel. Y hay algunos aspectos interesantes que a medida que vayamos describiendo cada versículo lo vamos a ir comprendiendo. Vamos a iniciar el título dentro de la Reina Valera en 1960. Dice Castigo de la apostasía de Israel. Vamos a leer el primer versículo. Dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Interesante que el profeta Oseas menciona a los sacerdotes, a la casa de Israel y también a la casa del rey. Se dan cuenta que las palabras del profeta Oseas hacen mención a las cabezas. En realidad, en aquel tiempo Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, o si quieren, Israel y Judá. Y en ese tiempo había mucha idolatría. Lo hemos ido compartiendo en todos estos capítulos y eso es algo que representaba y hace mucha mención en este libro. Pues el contexto y la historia bíblica nos muestra que Judá tuvo reyes buenos. Sin embargo, aunque tuvo reyes buenos, no hicieron también lo correcto. Y muchos, y en realidad todos, se equivocaron y cometieron fornicación, idolatría. Entonces, el profeta Oseas hace mención a las cabezas de Israel y diciéndoles que por causa de ellos es que la misma idolatría y la fornicación había llegado a todo el pueblo de Israel. Ahora bien, menciona dos ciudades, a Mizpa y Tabor. Estas dos ciudades, la historia bíblica nos muestra que eran centros en donde se dedicaba a la adoración a otros dioses. Y es por eso que el profeta Oseas menciona estas dos ciudades. En el versículo 2 enfatiza algo muy importante. Él dijo: y haciendo víctimas han bajado hasta, escuchen bien esta parte, hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. La idolatría que se había alcanzado en ese tiempo no era simplemente de, muy bien, nosotros nos hemos apartado de Dios. La realidad fue otra, es que ellos se dedicaron a la fornicación o a la idolatría, pero hasta lo más profundo, hasta lo más terrible. Es decir, que ellos se habían alejado y apartado de Dios completamente. Por eso es que el profeta Oseas les dijo: se han alejado hasta lo profundo y por tanto yo los voy a castigar a todos. Esta parte es interesante porque el versículo 3 y en el versículo 4 vemos que Oseas menciona a Israel, menciona a Efraín y también menciona a Judá. Por eso es que les decía a un inicio, Judá tenía reyes buenos, que por supuesto ellos hacían lo correcto delante de Dios. Pero hubo un momento donde hubo tal grado de fornicación a Dios que se apartaron completamente de Él y adoraban a otros dioses, que es ahí que el profeta Oseas dijo: no solamente Israel, no solamente Efraín, sino también Judá está completamente apartada de Dios. Muy fuerte. El versículo 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos.
con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. ¿Por qué? Porque Dios se apartó de ellos. A Dios, por supuesto que en ese tiempo le desagradaba que su misma creación, que su mismo pueblo le dé la espalda. Lo que Dios buscaba era una completa reverencia y adoración a Él. Pero su pueblo, en estas circunstancias y en la situación en la que ellos estaban atravesando, ellos le dieron la espalda completamente a Dios, y es que Dios se había apartado completamente de ellos. Y el profeta Oseas decía que Dios ya no estaba con ellos, definitivamente ya no iba a estar con ellos. Ahora bien, el versículo 7 dice: contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. No solamente el profeta Oseas muestra el enojo de Dios, sino también el juicio, que iban a ser en un mes destruidos. ¿Se da cuenta la firmeza con la que el profeta Oseas hablaba, siendo un portavoz de Dios, diciendo: este pueblo, todo Israel, Judá, Efraín e Israel, todos van a ser consumidos, van a ser destruidos por causa de su idolatría? El versículo 8 dice: tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Versículo 9: Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. El versículo 9 hace énfasis en las palabras del profeta Oseas, hablando acerca de Efraín. Textualmente, él dice que esta tribu había conocido la verdad. ¿Cuál era la verdad? El mensaje, lo que hasta ese tiempo se había compartido de Dios. Bien, y el juicio que iba a llegar a Efraín era precisamente por eso, porque el pueblo, la tribu de Efraín, conocía la verdad, pero ellos se habían apartado completamente. Entonces el juicio iba a ir directamente porque ellos, a pesar de haber conocido la verdad, se alejaron y se apartaron de Dios. Luego, el profeta Oseas menciona también a Judá. En el versículo 10 dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. En otra traducción dice: los líderes de Judá son como ladrones que roban su tierra a los demás. Derramaré como agua fría mi furia sobre ellos. Nuevamente el juicio, pero en este caso hablando a Judá, porque ellos se habían apartado completamente también de Dios, y que su rechazo de Dios era a tal grado que el juicio iba a llegar a ellos por causa de que ellos habían traspasado todo lo que Dios les había enseñado. El versículo 11 dice: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Es decir, ellos se mantuvieron, a pesar de haber conocido lo malo y eran conscientes de que estaban haciendo lo malo, ellos continuaron haciendo lo malo, a pesar de que ellos eran conscientes de que no estaban haciendo bien. Se dan cuenta que el juicio para Efraín, para Judá, era terrible. Y aquí viene algo interesante. Primero veíamos el juicio o la ira o el enojo de Dios por Judá, Efraín e Israel. Luego vemos el juicio. Y ahora vemos en el versículo 13 que el pueblo en su conjunto, ellos ya tenían conocimiento del juicio que iba a venir por causa de su idolatría. Pero Dios, utilizando al profeta Oseas, dice lo siguiente. Versículo 13: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. El profeta Oseas decía: muy bien, ustedes son conscientes de que se están equivocando, pero por más de que ustedes busquen a Dios, no lo van a encontrar. Porque se dan cuenta que el pueblo de Israel de continuo se equivocaba, fallaba. ¿Y ustedes no creen que Dios,
No lo sabía, por supuesto que lo sabía. Sabía que su pueblo, al ver que todo el juicio iba a llegar a ellos, el pueblo por supuesto que iba a buscar a Dios, pero de boca afuera. De boca afuera, sus palabras, sus oraciones, su búsqueda iba a ser, ¿por qué? Porque el juicio iba a llegar a su vida, los iban a matar, los iban a destruir. Entonces el pueblo, su reacción era buscar a Dios, pero no de corazón. Por eso es que el profeta Oseas dice que ellos, por más de que busquen a Dios, no lo iban a encontrar. Y ellos iban a buscar en ese contexto al rey de Asiria, porque en este rey y en este pueblo iban a encontrar supuestamente salvación. Termina este capítulo con el versículo 14 y dice lo siguiente. Vamos a leer en otra traducción que dice así. Versículo 14 dice: porque yo atacaré a Efraín como lo hace un león, como un joven león atacaré a la nación de Judá. Yo los destrozaré, me los llevaré lejos y nadie podrá rescatarlos. Y el versículo siguiente dice, versículo 15, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su error y vengan a buscarme. Cuando estén sufriendo, me buscarán de verdad. El profeta Oseas termina su discurso diciendo que Dios iba a volver a su pueblo, iba a retomar esa relación con su pueblo, esa relación genuina que él tenía, esa relación verdadera que él tenía con su pueblo. Pero lo que estaba buscando Dios también, porque a partir de aquí llega también un momento de esperanza al pueblo. Y Dios lo que quería es que este pueblo pudiera reaccionar a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era la única forma en que el pueblo iba a reaccionar. Era la única forma en que el pueblo iba a abrir los ojos y le iban a buscar de verdad a Dios, de todo corazón y no de boca hacia afuera. Por eso es que el profeta Oseas termina de esta manera. Primero hablando de juicio, pero al final hablando acerca de esperanza. Hablando acerca de una esperanza futura que iba a llegar, pero que el pueblo tenía que reaccionar y recapacitar. Este capítulo, si se dan cuenta, da muchos matices de lo que Dios hace cuando Él está completamente molesto o cuando Él completamente está enojado. Porque lo que Él hace es llevar al pueblo al desierto y el pueblo pueda reaccionar y buscarle de todo corazón a Dios. En los otros libros del Antiguo Testamento también lo vemos de la misma manera. Y también en este punto de la historia del pueblo de Israel también se lo ve de la misma manera. Bien, de esa manera terminamos el capítulo 5 y ya en el próximo estudio vamos a continuar estudiando el libro del profeta Oseas y nuevamente les hacemos la invitación. Esperamos que estos estudios estén siendo de bendición también para sus vidas y vayamos entendiendo y sacando la reflexión cada uno. ¿Sí? Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Gracias por ser parte de este servicio. Te esperamos en todas nuestras reuniones y actividades. Que Dios te bendiga.